potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, bendito es Dios. Es un gozo para mí nuevamente el poder estar aquí y juntos reflexionar en la bendita palabra de nuestro Dios. Gracias. Quisiera compartir contigo que estamos para servirte. Mi nombre es Romualdo Sosa Ramírez y estoy como encargado, sirviendo como pastor en el campus Santa Catarina de la Iglesia Bautista. Dios está aquí. Estamos ubicados en la bodega 70, en el sótano del mercado de abastos de aquí de Santa Catarina, Nuevo León. Y pues es un gozo, como te digo, de Radio Adicción Cristiana, predicando para las naciones, desde acá, desde Santa Catarina, área metropolitana de Monterrey. Como lo hemos dicho, si tienes alguna duda o quieres que oremos por ti, no dudes en comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo vía WhatsApp al 811-555-9932. Y también puedes comunicarte aquí a cabina al 1937-48-23. Estamos para servirte y lo hacemos con humildad y con todo nuestro corazón. Hoy, en otras ocasiones te había compartido que como iglesia estamos en una campaña, ¿sí?, acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirte otro tema respecto a esto, y vamos a hablar sobre la naturaleza de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y quiero pedirte que si tienes ahí tu Biblia o quieres por ahí prender tu celular, en el Salmo 119-105 es un versículo muy precioso, muy poderoso y también muy conocido, ¿sí? Pero antes sí quiero pedirte a ti que me escuchas por radio o quien nos ve en YouTube, quisiera que de una forma muy breve pero muy muy sincera delante de nuestro Dios hagamos una oración. ¿Te parece? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos dirija, nos guíe a través de su poderosa palabra. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos delante de su presencia para suplicarle, Señor, con todo nuestro corazón, que yo mengüe, Señor. La verdad, yo no tengo nada que aportar, Señor. Que mi persona, Señor, no tenga nada que ver, Señor, en la reflexión de este tema. Sino sea su Santo Espíritu, Padre, que tome el control de mi vida, sea quien hable, Señor, a cada persona que está, Señor, escuchando, atenta, Señor, a esta reflexión. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, dice este precioso versículo de la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Sabemos de antemano, y quiero recordarte, que para nosotros la Biblia, que es la palabra de Dios porque es inspirada por Dios, estamos de acuerdo que algunos se refieren así de esta manera, fue escrita por hombres, totalmente de acuerdo, pero inspirados por Dios. Ahí la parte humana de esos hombres no tuvieron nada que ver. Es inspirada por Dios. Entonces la Biblia es la regla infalible que no se equivoca de nuestra fe y también de nuestra conducta. La Biblia se confirma con la Biblia se interpreta con la Biblia. Por eso es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Dice en la versión NTV, tu lámpara es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios es una lámpara, es decir, tiene el propósito de iluminar, de permitirnos ver con más claridad su voluntad, ¿sí?, su perspectiva para nuestras vidas. Y la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, mi amado hermano y amigo, toma la palabra que nosotros leemos o estudiamos y nos permite la bendición de entender el significado de la palabra y cómo debemos aplicarla a nuestra vida. ¿Sí? Porque el propósito de que nosotros conozcamos la palabra de Dios es vivirla, no solamente conocerla, es aplicarla. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A veces nos jactamos del conocimiento que tenemos de ella, pero si no la vivimos, la verdad, no tiene ningún sentido. Tenemos que vivir en nuestras vidas, en nuestra familia, la bendita palabra de Dios. Dice Matthew Henry en su comentario, la palabra de Dios es una lámpara que luce y arde con el aceite del Espíritu Santo. No solamente ha de ser luz para nuestros ojos a fin de que disfrutes de un bello panorama, sino para nuestros pies a fin de que sepamos dónde los hemos de poner, y para nuestra senda, para que no nos extraviemos. Esa es la naturaleza de la palabra de nuestro Dios. Dice San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y escucha bien, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando se da esa dinámica donde podemos nosotros empaparnos de la palabra y dependemos del Espíritu Santo para que Él nos dirija, nos ilumina. ¡Qué precioso es esto! Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Cuando se da esa dinámica, la consecuencia es muy, muy práctica. Las Escrituras toman vida. Por eso ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Escucha bien, no me avergüenzo de la palabra de Dios, porque es poder de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es libertad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es el camino. La palabra de Dios es sanidad. Tú que estás enfermo, imagínate la naturaleza de la palabra de Dios cuando dice que es refrigerio para nuestros huesos, es medicina para nuestro cuerpo. Eso es la naturaleza de la palabra de Dios. Las Escrituras toman vida cuando nosotros la estudiamos y la aplicamos, cuando nosotros la vivimos. La Biblia no solamente son historias que nos llenan de información, sino que nos dan vida y nos dan dirección. La importancia de la palabra, de escudriñar, de estudiar, de memorizar, de meditar y de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Surgen dos preguntas y quiero compartir contigo. ¿Qué pasa cuando la Biblia me ilumina? ¿Qué es lo que pasa? Y quisiera compartirte estas preguntas y algunos ejemplos de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la Biblia me ilumina? ¿Sabes qué sucede? Abre nuestros ojos espirituales. ¿Sí? Y es ahí cuando yo entiendo que no hay problema, escucha bien, no hay problema sin solución. Cuando Dios abre mis ojos espirituales a través de su palabra, entiendo que no hay problema alguno que no tenga solución. Allí me doy cuenta, ¿sí?,
que yo estoy sobre los problemas, no los problemas sobre mí. Allí me doy cuenta que Dios es más grande que mis problemas. Allí me doy cuenta que Jesús está conmigo. Sí, me dijo, en el mundo tendréis aflicción, voy a tener problemas, pero no me dejó solo, ni me dejará solo. No hay problema sin solución, pero solamente cuando son abiertos nuestros ojos espiritualmente. Porque en las manos de Dios, por su gracia y por su poder, cada uno de los problemas que podemos nosotros enfrentar tienen solución. Hace un momento me habló una persona, una señora, porque tiene un problema tremendo con su hijo que está ya en las drogas. Para ella me llama y me pregunta, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Mi problema no tiene solución. Mi hijo ya está en las drogas, ya no se puede controlar, ya depende totalmente, no sabemos qué hacer. Y así hay infinidad de problemas que no tienen solución. Incluso también en nosotros como cristianos, cuando no nos retroalimentamos de la palabra de Dios, cuando dejamos el alimento de vida, el alimento espiritual, nos encontramos en situaciones o en grandes tormentas que vemos que no viene la calma, que no hay solución, porque dejamos de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Aparentemente no hay solución, pero cuando nosotros, ¿sí?, la escudriñamos, es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Cuando son abiertos nuestros ojos espiritualmente, hay solución. Y te voy a compartir algunos ejemplos que vienen ahí mismo en la Biblia, y comprobamos que lo que dice ahí no solamente son historias que nos llenan de información, sino que nos dan vida y nos da dirección. En Génesis capítulo 21 encontramos una preciosa historia que voy a explicarte brevemente el contexto, pero donde nos queremos enfocar es en el versículo 17 al 19. En su contexto nos narra la Biblia que Dios le prometió a Abraham una gran descendencia. Dios le prometió a Abraham que iba a tener él con su esposa Sara un hijo, el llamado hijo de la promesa. Sara no podía tener hijos, eran ya de edad avanzada. Sara lo refirió de esta manera cuando Dios le dijo, ¿sí?, que iba a tener un hijo. Se rió, no lo creyó y todavía dijo, ¿sí?, yo ya estoy grande, ya estoy vieja y ya pasó también la etapa de como mujer y además ya no tengo placer. Y fue la manera que ella se rió. Pero ella, cuando nosotros nos apoyamos en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad, cuando nosotros nos apoyamos en nosotros mismos y no en la palabra de Dios, tomamos decisiones equivocadas porque nos desesperamos, porque actuamos conforme a nuestras fuerzas. Y esto es exactamente lo que Sara hizo cuando se rió y tomó una decisión y llamó a su sirvienta y le dijo que se acostara con Abraham. Y así lo hicieron. Abraham tuvo relaciones con Agar y concibió, se quedó embarazada de un hijo. Pero ese no era el plan de Dios.
Mas en cambio, y quiero reiterar mucho en esto, cuando no escudriñamos la palabra de Dios para encontrar la solución a nuestros problemas, actuamos con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad y tomamos una mala decisión que tiene graves consecuencias. Agar dio a luz a un hijo que le pusieron por nombre Ismael. Al paso de los días de que nació el niño, queda embarazada Sara como Dios lo había prometido. Quiero recalcar siempre esto: Dios no es como nosotros, gloria a Dios. Porque nosotros mentimos, porque nosotros nos arrepentimos, porque somos polvo, porque somos humanos, somos carne. Pero Dios dice su palabra que no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel a sus promesas. ¿Por qué no sabemos esperar? Porque no nos alimentamos de la palabra de nuestro Dios, que es la que guía, alumbra, ilumina nuestros pasos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Llega el momento en que nace Isaac. Dice ahí en todo este contexto que Sara le pidió a Abraham que corriera a Agar y a su hijo porque se burlaba de ella, porque había diferencias entre ellos. Pues claro, pero recordemos de quién fue la idea, a quién se le ocurrió esto. Fue a la misma Sara. Abraham la escucha y echa a Agar y a su hijo Ismael al desierto. Le llena sus odres con agua y le pone pan y las echa al desierto. Abraham temió a tomar esta decisión, tuvo temor, pero Dios le dijo: no temas, que yo no voy a desamparar a ese muchacho, porque es su hijo de Abraham, es descendencia de Abraham. ¿Hasta dónde Dios es fiel a sus promesas? Aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros tomemos malas decisiones, Dios permanece fiel. Ya cuando estaban en el desierto, Agar y su hijo, dice la palabra de nuestro Dios que se les terminó el agua, se les terminó el alimento. Prácticamente estaban al borde de la muerte. Y Agar dice que ella no quiso ver a su hijo morir en el desierto y lo puso debajo de un arbusto y se alejó, dice que a un tiro de arco, imagínate, a una distancia donde tal vez podía ver la pequeñita figurita, o a lo mejor ya no alcanzaba a ver a su hijo Ismael. Ella estaba triste, pero el muchacho empezó a alzar la voz, dice la Biblia, empezó a gritar y empezó a llorar. Pero Dios, que es omnipresente, donde quiera está, escuchó la voz y el lloro del muchacho, y Dios se manifiesta a Agar. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es donde quiero enfocar la palabra y compartirla contigo. Génesis capítulo 21. Qué preciosa palabra. Y vamos a reflexionarlo. Capítulo 21, versículo 17 al 19. Dice así: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas,
porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Qué tremendo es esto, pon atención. Dice el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos. Hago una pausa. ¿Estaba acaso ciega Agar? No. Dice, Dios le abrió los ojos. Espiritualmente. Nosotros tenemos la vista. Dice su palabra, no hay peor ciego aquel que tiene la vista y no pueda ver. Nosotros tenemos la vista, pero la vista física. Pero nuestros ojos espirituales están cegados. Y la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo con todo mi corazón que me estás entendiendo. La palabra de Dios abre nuestros ojos espiritualmente. Dios le abrió los ojos a Agar y dice, y vio una fuente de agua. No puso Dios una fuente de agua. No estaba ciega. No puso Dios una fuente de agua ahí. La fuente de agua ya estaba allí. Pero Agar no la podía ver. Si nosotros no escudriñamos, estudiamos la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino, nuestra vida, allí está la solución. Pero no la podemos ver, porque no están abiertos nuestros ojos espirituales. ¿Cuánta razón dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Dios abrió, escucha, cuando nosotros escudriñamos la palabra, Dios abre nuestros ojos espirituales y vemos la solución a ese problema que tú tienes, a ese problema que yo tengo. Allí está la solución. Allí está la solución a tu problema. Ahí es en la palabra cuando Dios nos habla y nos da la respuesta a todos nuestros problemas. Pero nosotros preferimos buscar en el hombre. Preferimos buscar la solución en otras cosas. Espero ya haya quedado claro. Dice la palabra que y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Patán y su madre le tomó mujer de la tierra de Parán, perdóneme. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Cuando estaba al borde de la muerte, Dios abrió sus ojos a Agar y vivieron. Tal vez tú estás al borde de la muerte o al borde de la desesperación por ese problema que hay en ti, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu escuela. Bien, ¿quieres que Dios abra tus ojos espirituales y veas la solución a tu problema? Aquí está, en la palabra de Dios. ¿Lo crees? Aquí está. En la Biblia. Una vez lo compartí contigo. Físicamente
Algunos o algunas creen que la Biblia es un amuleto, que por tenerla en la casa o por si en la noche la pones en el buró y abres el Salmo 91, ya se van a resolver las cosas. Déjame decirte que así no funciona. No es un amuleto, no es algo mágico. La Biblia es poder cuando la conocemos y cuando la vivimos, porque es palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? Respecto a Agar, ella tenía la solución cerca, no podía verla, pero Dios abrió sus ojos, iluminó su mente y le ayudó a ver desde una perspectiva diferente. Cuando nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo que nos ilumine a través de la palabra, las cosas cambian. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Nunca vamos a ver la solución de nuestros problemas con nuestra propia sabiduría. Si lo hacemos así, vamos a tomar malas decisiones que cada día nos van a hundir más y más. ¿Qué fue lo que hizo Sara? Tomó una mala decisión. La Biblia nos ilumina. Número 2. Porque el número 1 es entiendo que no hay problema sin solución. Y número 2, entiendo que lo mejor es dejar que Dios pelee por mí. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios con su palabra y el poder del Espíritu Santo nos ilumina, aprendemos lo que es depender. Nuevamente, ¿sí? Cuando Dios con su palabra y el poder de su Espíritu Santo nos ilumina, aprendemos lo que es depender. Valoramos lo que es estar quietos y conocer que nuestro Dios es Dios. ¿Quieres dejar que Dios pelee por ti? ¿O tú quieres pelear con tus fuerzas? Déjame recordarte lo que dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Tenemos que echar mano de la armadura de Dios, de la armadura espiritual. Y ahí está la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Veamos otra historia que no solamente nos da información, sino que nos da vida y dirección. En Segunda de Reyes, capítulo 6, vamos a Segunda de Reyes, ¿sí? Capítulo 6. Ahí vemos otra historia, versículos 17 y 18. Vemos una historia de la guerra de Eliseo y los sirios. Preciosa historia. Te lo voy a leer. Escúchame bien. Dice en el versículo 8: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió
a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Qué tremendo! Dios le revela, ¿sí?, al profeta todo lo que tú hablas en tu cámara, en tu recámara, en secreto. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado de Eliseo, estamos hablando. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Entonces le dice Eliseo: no tengas miedo, en el versículo 16, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínate, sitiaron la ciudad los sirios con un gran ejército de noche. Y oró Eliseo, en el versículo 17, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, escúchame bien, dice que Jehová abrió los ojos del criado y miró. Nuevamente. Qué preciosa historia. Vienen los sirios para prender al varón de Dios, al profeta. Y cuando el criado ve al numeroso ejército, exclama: ah, señor mío, ¿qué vamos a hacer? Son demasiados. Es demasiado el ejército que nos va a atacar. Pero ¿qué dice el Señor? A través de su palabra, que oró Eliseo y le dice: abre los ojos de este criado. Y cuando Dios abrió los ojos, dice: he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando Dios le abrió los ojos al criado, vio que era un ejército mayor que estaba del lado de ellos. El ejército de Dios, un ejército tremendo que estaba del lado de ellos. ¿Cómo podríamos enumerar tus problemas, tus enemigos? ¿Cuántos problemas tienes? ¿Con cuántas personas tienes problemas o diferencias? ¿Cuántas personas tú sientes que no te quieren, que te odian, que atentan contra ti, contra tu salud, contra tu vida? ¿Cuántos son esos enemigos que tú tienes? ¿Estás como Giezi, el criado de Eliseo, que vio más grande el ejército enemigo que aquel que está contigo? ¿Verdad que dimensionamos los problemas y nos sentimos tan chiquitos y tan indefensos? Pero es necesario que sean abiertos nuestros ojos espirituales
para ver que mayor es el que está con nosotros que aquel que está contra nosotros. Y Dios dice su palabra, ¿sí?, que abrió sus ojos del criado, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y qué tremendo y qué preciosa palabra de Dios. Y dice que luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Qué tremendas oraciones. Ábrele los ojos a este criado. Ahora ciérrale los ojos a este ejército. Después les dijo Eliseo: ¿no es este el camino ni es esta la ciudad? Seguidme. Mismo Eliseo estaba guiando al ejército sirio. Y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abra los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no, no los mates. ¿Por qué los vas a matar tú si tú no los atrapaste? ¿Sí? Con tu espada y con tu arco. No, al contrario, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¡Qué tremenda palabra! No solamente son historias que nos dan información, sino que nos dan vida y nos dirigen. El enemigo quería atacar. El siervo, fueron abiertos sus ojos espirituales. Dios los hirió con ceguera por oración de Eliseo. El rey de Israel quería aprovechar la situación y matarlos. Mas les dice Eliseo: tú no los atrapaste. Al contrario, dales de comer. Y hubo paz. Es necesario, es importante que sean abiertos nuestros ojos espirituales y te des cuenta que Dios pelea nuestras batallas. Él pelea por nosotros. No vamos a pelear nosotros. Mira lo que hizo Eliseo y el pueblo de Israel. Les dieron de comer. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Y el segundo, donde depende toda la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar también a nuestros enemigos. ¿De qué sirve si amas al que te ama? No, debemos amar a nuestros enemigos y habrá paz. Pero para ello es importante que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Gracias por permitirme servirte. Que Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano. Dios te bendiga.